Hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente. Iglesia, la obra en nos, en la obra en el bosque, la iglesia. Bien, y en este día también que los ayude a seguir adelante. En todos los animo a todos los que están pasando por enfermedad, por pruebas, por diversas tentaciones también. Que el Señor sea el todo en todos. eh, y lo puedan llevar a la práctica siempre. El tema de que Jesucristo sea todo, no que simplemente sea una frase cliché. ¿No? Yo recuerdo cuando estábamos saliendo a evangelizar a la intermodal, sobre todo, recuerdo muchas veces cuando las personas les preguntábamos, ¿qué es Dios para ti? Y ellos nos decían, bueno, para mí Dios es todo. ¿Ya? Y buena respuesta, claro. Y Pero después nos dábamos cuenta que con las siguientes preguntas que hacíamos, Jesucristo no era todo, no era todo, no estaban dispuestos a hacer lo que Dios les pedía. De partida ni siquiera estaban dispuestos a identificarse con una iglesia. Eh, y, y bueno, al final ese todo se transformaba en una frase cliché. Entonces quiero, bueno, para contextualizar, para llevarlo al texto, en verdad, quiero que vayamos a Colosenses 4. No. Colosenses 3. Colosenses 3:11, donde dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La idea de que Jesucristo sea todo, si lo llevamos a un plano en sentido matemático, por ejemplo, querría decir que yo no soy nada, que yo no soy nada. O sea, por tanto, Jesucristo es todo. Supongamos que en una canasta está llena de manzanas. Entonces preguntamos cuántas peras hay. Ninguna, ninguna, porque eso es todo manzanas. Entonces, si decimos que todo es Jesús, todo es Cristo, ¿cuánto de mí hay? Y tenemos que decir nada, porque todo es Jesús, todo es Cristo. Entonces nos mete en un problema porque aún así nosotros estamos ahí. No es que nos acabemos, no es que desaparezcamos cuando decimos Jesús es todo, porque claro, al decirlo matemáticamente, yo desaparezco. No existo. Ustedes no me ven, este video no existió y ustedes tampoco están ahí. Pero no es así, aún así estamos, existimos. Y de hecho, bueno, en el plano filosófico, esto es como para que nos vuele un poquito la cabeza, no es el tema, pero cuando decimos yo no soy nada, claro, uno se pregunta, debiese decir yo soy nada, porque cuando yo digo yo no soy nada, estoy negando que soy nada. Pero había un filósofo, no recuerdo el nombre, lo leí hace muchos años, que decía, cuando decimos nada, estamos diciendo en verdad nata o algo así, que era como cosa nacida. Entonces decimos, yo no soy cosa nacida, por lo tanto está bien decir yo no soy nada. Pero bueno, es un tema de otro tema, de filosofía, ¿no? Y ahora es todo Jesús, entonces no, nos vamos a centrar en esto. ¿Y cuál es la idea entonces de decir todo? Porque acá dice, Cristo es el todo, lo dice la Biblia. Por tanto, cuando yo escuchaba a las personas que decían que es Jesús y decían, les preguntábamos qué es Jesús o qué es Dios, y decían es todo, yo decía, wow, Colosenses 3:11, mira, qué buena. Ahora, tampoco es la idea, otra aclaración acá, de lo que es el panteísmo. Ya disculpe que les meta tanta idea en la cabeza, pero el panteísmo quiere decir que todo es Dios. Y esa roca que está allá es Dios. Y esa nube que está ahí es Dios. Y esa puerta que está acá es Dios. Y esta polera que yo tengo recién planchada, creo, es Dios. Mm, No, no es eso. Eso sería una especie de paganismo donde toda cosa es Dios. Y me llevaría también a pensar que yo soy Dios y todo Dios se está manifestando. Y un desorden, al final nada es Dios. Porque como todo es Dios,
Al final, todo termina siendo tan normal que todo sea Dios, que nada es Dios. Y, y al final terminamos matando a Dios, entre comillas, con ese pensamiento de que todo es Dios. No, la idea es Cristo es todo. Pero nuevamente, ¿a qué me refiero con esto? Hermano, la palabra es humildad. Humildad. Que yo haga morir todo lo terrenal, todo lo que es pecaminoso en mí, todo lo que es orgullo. Recuerda que el pecado de Adán, de Eva, fue por ese orgullo de querer ser como Dios. El pecado de Satanás es el mismo orgullo de querer ser como Dios. El pecado de los hombres es amarse a sí mismo y querer ellos tomar el lugar de Dios. Siempre que pecamos es porque no le queremos dar la gloria a Dios y queremos que que yo la reciba esa gloria. No, eso no es humildad, eso se llama orgullo. Y cuando caemos en eso, estamos diciendo Jesucristo no es todo. Y yo no me transformo en nada. Porque la idea finalmente es esa. Sí, sí. Jesucristo es todo y yo soy nada. Pero yo sigo acá, nuevamente insisto en esa idea, yo sigo acá, yo sigo existiendo. Por lo tanto, aquí quiero decir, mi egocentrismo, mi orgullo debe morir. Mi gana de hacer el mal debe morir. Todas esas cosas deben dejar de existir y debo llenarlos con Jesús. Pero ¿qué significa eso de llenarlo con Jesús? Que todo va a ser Jesús, Cristo, Jesucristo y yo voy a empezar a hablar así, Jesús, 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 Jesús. No, obviamente no voy a empezar a hablar así porque el hecho de que Jesús sea todo quiere decir también que su carácter va a estar presente en mí. Y su carácter me va a hablar de la misericordia, me va a hablar de la bondad, me va a hablar de la humildad, por supuesto, que es lo que estamos acá hablando, del perdón, del amor, de las buenas obras, de todo lo que es también amar al prójimo. Y entender también que no debo hacer diferencias entre ellos, porque Dios es para todos, en el sentido de que no importa de dónde vengas. Si eres judío en este caso, o si eres de otro país, o gentil, que gentil no significa que eres tan amable, no significa que no eres judío en el sentido bíblico. Y aunque seas esclavo, aunque seas el amo de ese esclavo, todos están en la misma condición, aunque seas hombre o mujer, podría decir otro texto también, aunque sea lo que sea lo que sea, Jesucristo tiene que ser para todos el todo, no hay discriminación en eso. A todos les tenemos que decir que Jesucristo sea todo. Y todos tenemos el deber de vivir una vida donde Jesucristo es todo. Y esto, obviamente, repito la misma idea. Jesucristo es todo, por lo tanto yo soy nada. Y Jesucristo es el que nos dijo, yo soy manso y humilde. Tenemos que ser como Él. El que dijo tantas veces, no yo, sino mi Padre. Que se haga su voluntad. Esta no es mi... eh, se me olvidó la palabra. Esta no es mi voluntad, sino que la de mi Padre. Siempre Él llevando ese camino de humildad y ahora nosotros también. Que Jesucristo sea todo y que nosotros no seamos nada. Que muramos a nuestro pecado, a todo lo terrenal, a todo lo que nos llama la atención, a todos los placeres de este mundo y que los cambiemos por el placer más grande de Jesucristo. Que seamos capaces de decir, no yo, no yo, sino la voluntad de mi Padre. Y no por mí, sino que por hacer lo que Jesús me dijo que hiciera. Y no por mí, sino que por amar a mi prójimo. Y no por mí, sino que por amor a este mundo perdido, por amor a la iglesia, por amor a los incrédulos, por amor a todos ellos. No yo, no yo, dejar de pensar en mí y todo para mí, sino que yo paso a ser nada. Y Jesucristo pasa a ser todo. ¿En quiénes? En todos, independiente de dónde vengas. No quiere decir que esto va a ser en el 100% de la humanidad. Cuando dicen todo se refiere a que no importa de dónde venga, no importa que sea judío, griego, todo eso. Eh, entonces, ese es el llamado que la palabra nos hace. Que muramos a nuestros pecados, a nuestro orgullo, y nos transformemos en personas humildes. ¿Es fácil?
Qué gran pregunta. O sea, no es fácil, hermano, es difícil. Porque nuestra vida está inclinada a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírselo a Dios. ¿Qué más cuando caemos? Confesarlo a Dios y pedir perdón a Él. ¿Qué más? Pedir ayuda también. Buscar en la palabra ayuda, buscar en los hermanos ayuda. Pero tener en mente siempre esa meta de querer ser humilde. Si ni siquiera lo queremos, ahí estamos mal. Si sabemos que lo queremos, pero muchas veces caemos y caemos y caemos y caemos, hay un problema, hermano. O sea, y ese problema se llama pecado. Pero puedes confesarlo ante Dios, puedes pedir perdón. Si no eres capaz de darte cuenta y lo haces y no te importa, y no te importa dejar de lado a los demás, pasarlos a llevar, no te importan ellos, sus motivos de oración, sus enfermedades, sus luchas con los pecados, todo, hay un gran problema en ti. Hay un gran problema en ti porque todo cristiano ama a su hermano. Y todo cristiano también es llamado a ser humilde. Entonces hoy día quiero hacer un llamado a la humildad, a que pasemos a hacer nada frente a Dios y que Él sea todo. Eso principalmente, hermanos. Y que el Señor los bendiga y los ayude en este día. Muchas bendiciones y nos vemos más tardecito en la reunión de oración en el bosque. Así que ahí estaremos. Bendiciones. Chau, chau.